Bueno, ya terminando. Hoy día es el último capítulo del libro de Oseas, el regreso, capítulo 14. Le invito a abrir su Biblia, por favor. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 9. ¿Estamos listos, cierto? ¿Sí? Reina Valera en 1960. Vamos a leer. Bueno, el título lo dice todo. Dice: súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Ya con eso ya usted tiene una idea en su mente de qué se tratará el día de hoy, el sermón. Dice así, verso 1: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oremos al Señor, ¿les parece? Incline su rostro, por favor. Señor, gracias te damos, porque una vez más, Señor, una vez más podemos ver tu misericordia, podemos ver tu gracia, tener esta bendición, Señor, de estar acá, de poder adorar, bendecir, exaltar, glorificar, exaltar tu nombre, Señor, reconocer tu grandeza, reconocer tu misericordia que has tenido con nosotros día a día, Señor. Rogamos, Dios mío, tu gracia en esta hora para exponer tus palabras, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Habla a nuestras vidas. ¿Quién mejor que tú, Señor, conoce la necesidad que hay en nuestros corazones, Señor? Te pedimos que hables a nuestra vida, que nos confrontes por tu palabra, que exhortes nuestra vida, Señor, que nos reprendas a través de ella, Señor, pero que también traigas consuelo, traigas paz a nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, la semana anterior, capítulo 13 del libro de Oseas, yo no sé si tuvo la oportunidad de estar acá o de escucharlo después el sermón, pero de verdad que fue bastante confrontacional. Fue muy duro escuchar las palabras de Dios a través del profeta. Una llamada de atención al pueblo de Israel, pero también un juicio que había sido profetizado años antes y que se llevó a cabo. Pero nosotros en el capítulo 14 vemos algo distinto y nos podemos dar cuenta de la misericordia del Señor. Cómo Dios suplica a través del profeta y le dice: vuelve al Señor
Y Dios nos dice a nosotros en esta mañana, vuélvete, vuelve al Señor, vuelve a la comunión, vuelve al primer amor, podríamos decirlo. Yo no sé hace cuánto tiempo usted tuvo ese encuentro real y personal con Cristo. Yo hace más de 30 años ya. Pero independiente de eso, Dios en su misericordia una vez más está aquí delante de nosotros y nos dice, vuelve. Mi misericordia está ahí, mi bondad está ahí. Es como un bálsamo escuchar y leer y ver este último capítulo del libro de Oseas. Después de tanto juicio, después de tanta llamada de atención de parte de Dios, pero podemos ver ese Dios misericordioso y clemente que es con nosotros, que no nos paga conforme a nuestras obras. Y gracias a Dios que no es así, porque si fuera así, imagínense ustedes, ¿qué sería de nosotros? Gloria a Dios por eso. Charles Spurgeon dijo esto, miren, este es un maravilloso capítulo para estar al final de este libro. Nunca hubiera esperado que de un arbusto espinoso pudiera juntar flores tan bellas, pero así es. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ningún capítulo en la Biblia puede ser tan rico, dice, en misericordia, que este último de Oseas. Y aún ningún capítulo en la Biblia puede, en el orden natural de las cosas, pudiera ser más terrible en su juicio. Cuando vemos lo negro de la oscuridad, he aquí un mediodía de luz. Y eso es justamente lo que estamos viendo en este capítulo 14 del libro de Oseas. Después de tanta oscuridad, y si usted, yo no sé si se recuerda desde el capítulo 13, desde el capítulo 13, verso 7 en adelante, el cómo el juicio de Dios, y se lo quiero leer solamente para recordarle lo que el profeta decía. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino, los acecharé, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Y sigue. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. Los voy a destruir. Pero sin embargo vemos en el capítulo 14 que empieza de esta forma el profeta a decirle al pueblo, vuelve. Israel, yo no sé con qué intención lo dirá. Si vuelve, o no sé, como con fuerza, pero a lo mejor no es así. A lo mejor es con ternura. Y le dice, vuelve Israel, vuelve. Te estás perdiendo. Estás perdido. Has puesto tu ficha en el lugar equivocado. El mensaje final de Oseas es un llamado a Israel al arrepentimiento y a la renovación del pacto. Eso es lo que está haciendo
Oseas en el capítulo 14. Y eso es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy a nosotros. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Tú conoces tu corazón. Tú conoces tu vida. Tú sabes lo que haces. Pero Dios nos dice en esta mañana, arrepiéntete. Vuelve al Señor. Una vez más, Dios toma la iniciativa de atraer a su obstinada esposa para que regrese a Él. ¿Qué vemos nosotros acá, hermanos? El carácter de Dios, el carácter misericordioso, el carácter paciente de Dios, expresado a través de sus promesas, a través de su fidelidad. Dios había hecho un pacto con su pueblo y Dios lo iba a cumplir. Es verdad que se perdieron. Una parte de Israel se perdió y quedó un remanente. Pero Dios cumple su pacto. Dios cumple sus promesas. 3 puntos vamos a ver el día de hoy. El arrepentimiento de Israel, en los versículos del 1 al 3. La promesa de bendición desde el versículo 4 al verso 8. Y el versículo 9, Israel camina en sabiduría. Y esperemos, al final de esto, que nosotros también no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Porque es un llamado de atención, hermano. Porque usted ni yo sabemos cuándo partimos de acá. Y es mejor estar a cuentas con Dios. Porque una cosa es segura: la venida del Señor es inminente en cualquier momento. Y otra cosa también es segura: que la muerte también es inminente y puede llegar en cualquier momento. Y usted puede decir, sí, pero soy joven todavía. Sí, ¿y? La muerte llega nomás. No hay rango etario acá. Tiene más de 70, más de 80, perfecto. Vamos a ir por él. No. Lo importante es que usted tome en cuenta lo que el profeta está diciendo al pueblo de Israel, pero que nos dice a nosotros también a través de su palabra: arrepiéntete, vuelve al Señor, vuelve a la comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? El profeta, ¿estoy cortado? ¿No? ¿Sí? ¿Ahora sí? El profeta habla al pueblo y exhorta al arrepentimiento antes de transmitir la promesa de bendición. Entonces, ¿qué nos invita Dios a través de su palabra a volvernos a Él? Esto sale en Hechos 19 al 26. Así que arrepentíos, dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Ese era el mensaje. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que Dios nos dice también el día de hoy. Arrepiéntete. Busqué esta palabra, arrepentimiento. Según el diccionario de la Real Academia Española, el arrepentimiento es pesar de hacer algo, enmienda o corrección que manifiesta el reo en actos encaminados a disminuir el daño por un delito. Mejor me voy a portar bien para que mi sentencia ya no sean 20 años, sino que sean 10. Pero ¿realmente habrá un arrepentimiento de lo que él hizo?
El diccionario bíblico lo define de la siguiente manera. Traducción de una familia de palabras que indican un regreso, un cambio de parecer o un repudio del pecado para volver a Dios. ¿Se da cuenta que es distinto, no? Es un cambio de mente. En el Nuevo Testamento, arrepentimiento por lo general es la traducción de la voz griega que significa, o que se dice metanoia, un cambio de mente respecto al pecado, respecto a Dios y a uno mismo. Es un cambio de propósito. Y eso es lo que Dios quiere. Que haya un cambio de mente, que si tú vas en una dirección, cambies de dirección. Si tú estás haciendo algo, te arrepientas de eso que estás haciendo, porque van a haber consecuencias. Como decía nuestro pastor la semana anterior, usted cree que a lo mejor no van a haber consecuencias porque han pasado tiempo, o han pasado días o meses, y no ha visto usted las consecuencias por causa del pecado, pero las consecuencias vienen. Y usted y yo nos corrompemos cuando pecamos. Y eso lo sabemos, ¿cierto? Amén. Entonces, cambiar de manera de pensar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora es todo hecho nuevo. Mi mente tiene que ser transformada. Cuando leía esto me acordaba del apóstol Pablo cuando decía en Romanos: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un ruego. No te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, no te amoldes a este sistema. Y eso es lo que Dios quiere, arrepentimiento genuino, un cambio, un volvernos al Señor. El arrepentimiento genuino hacia Dios consiste en un cambio de actitud o de manera de pensar acompañado de contrición o lamento por haber ofendido a Dios. ¿Sabes quién hizo eso? El rey David. El Salmo 51, 16, 17. Creo que justo no lo tengo acá. Dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios quiere. Miren lo que dice Oseas 6, verso 1. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oseas 12:6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, si usted se puede dar cuenta, ya el profeta, capítulos antes, ya le estaba diciendo al pueblo lo que ahora está volviendo a repetir: vuelve al Señor, arrepiéntete, tus pecados te han traído a la condición en la cual tú estás.
Después dice el versículo, llevad con vosotros palabras de súplica, dice, y volved a Jehová y decidle. Cuando nosotros regresamos al Señor o volvemos al Señor, ¿en qué términos crees tú que podemos llegar delante del Señor? ¿En tus términos o en los términos de Él? ¿Cierto? Sí, yo me arrepiento, pero no es así. Dios es Dios y nosotros somos criaturas nomás. Y debemos sujetarnos a lo que Dios establece en su palabra. Amén. Amén. Por eso le dice ahí, llevad con vosotros palabras de súplica. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. Yo no sé si usted alguna vez ha fallado a Dios. Yo creo que no, ¿cierto? Aquí puros santos. Y usted ha llegado a la presencia de Dios y con un corazón quebrantado le ha dicho, Señor, perdóname. No sé si lo ha hecho. Cuando nos acercamos al Señor, entonces, hermano, es imperante esto. Es esencial que llevemos palabras de súplica, que le pidamos perdón al Señor, porque le hemos ofendido, porque hemos fallado. Y eso es lo que estaba diciendo el profeta a este pueblo. Oseas 5:6 dice así, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Ellos querían dar sacrificios a Jehová, pero Dios ya no quería sacrificios más. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto no es penitencia, esto es conocer a Dios. Es verdad, Dios es un Dios de misericordia, un Dios fiel, un Dios que es paciente con nosotros. Pero Él también demanda de nosotros una vida distinta, porque somos sus hijos. Como decía nuestro pastor, llevamos un sello aquí, somos cristianos, somos hijos del Señor. Y a veces se nos olvida, ¿sí o no? Ustedes, digo yo. Nos olvidamos, hermano, nos olvidamos. Nos dejamos llevar por nuestra naturaleza de pecado. Nos dejamos llevar por nuestro ego, por nuestro orgullo. Y como decía nuestro pastor también la semana anterior, fue por orgullo, fue por soberbia. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios o sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que salga de nosotros alabanza, que podamos glorificar su nombre. Yo no sé si ustedes pusieron atención a cada una de las letras de lo que cantamos el día de hoy. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Frutos de labios que confiesan su nombre, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él es digno de alabanza, digno de gloria por su sacrificio, por su misericordia. Mire, esta misma idea la expresó Pablo. Esto sale en Romanos 10, verso 8 al 10. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si nosotros reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, tenemos que confesar nuestro pecado. Porque cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? Ahí, en tu corazón. ¿Para qué? La digas. Señor, perdóname. Si algo tienes que llevarte el día de hoy, cuando termine esto, es que tengo que volver con Dios. A tener comunión con Dios. Amén. ¿Qué palabras expresamos, hermanos? ¿Qué palabras expresamos cuando nos acercamos a Dios? ¿De queja? ¿Por la culpa de la mujer que me diste? ¿Fue la serpiente? ¿Y no reconocemos nuestro propio pecado? Que es por nuestro orgullo, por nuestro ego, por nuestro mal carácter. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Tratando de exculparnos? Dice ahí el versículo 3, quita toda iniquidad y acepta el bien, le dice el salmista. Oseas el profeta. Quita toda iniquidad y acepta el bien. Entonces tenemos que llegar delante de Dios en humildad. Reconocer que ha sido nuestro propio pecado que me ha llevado a la condición en la cual estoy. Ha sido mi propio pecado que me ha llevado a estar en la situación en la cual estoy. Porque es fácil apuntar al otro, es fácil echarle la culpa al otro. Pero como siempre digo, tenemos un dedo que apunta para allá, pero tenemos otros 3, 4 que nos apuntan a nosotros. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Salmo 138:6 dice así, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios, humilditos, humillándonos, reconociendo que Él es Dios y le hemos fallado a Él primero que todo. Amén. Dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, dice en el verso. Literalmente lo que Oseas está diciendo aquí, en el verso 14:2, dice, te ofreceremos los terneros de nuestros labios. Imagínense ustedes. Ya que los terneros eran a menudo traídos para el sacrificio. Las palabras hebreas para terneros y frutos son similares, por eso usan esta palabra. Entonces cuando él decía te ofreceré la ofrenda de mis labios, o sea, los sacrificios, eso representaba. Proverbios 12:14 dice, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Sigue avanzando y dice la Escritura, no nos librará el asirio. Recuerden ustedes los capítulos anteriores, ellos habían hecho alianza con los asirios. Y los asirios eran malos. No montaremos en caballo, dice, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos ídolos o dioses nuestros. Israel lo que tiene que hacer es dejar de confiar en los poderes políticos, en los extranjeros, en este pueblo de Asiria o en su propia fuerza militar. Israel fue rebelde, hermano.
fue rebelde. Dios a través de todos estos pasajes les advirtió que se arrepintieran y se volvieran una vez más de sus altares, de sus sacrificios. Pero ¿saben cuál es el punto acá? Que nosotros de igual manera somos rebeldes. Y nosotros podemos decir, sí, pero ese era el pueblo de Dios. ¿Y usted qué es lo que es? ¿Qué somos nosotros ahora? Somos pueblo de Dios. Pueblo escogido por Dios. Real sacerdocio. Nación santa. Eso somos. Pero sin embargo igual somos rebeldes. Igual levantamos ídolos. ¿Cómo es eso? No tengo ninguna imagen. No levantamos ídolos aquí en nuestro propio corazón, hermano. A veces usted mismo es un altar. Usted se cree Dios. Usted cree que puede gobernar. Usted cree que se las puede todas. Yo no necesito a nadie. Pero no es así. Somos dependientes de Dios porque somos hijos de Dios. Muchos fueron los profetas que atacaron el culto a los ídolos. O sea, demuestra que la preocupación de Dios acerca de la idolatría no es un capricho religioso. Es algo personal, terriblemente personal. ¿Saben por qué? Porque Dios es el esposo. Y Él es celoso de su esposo. Él, como esposo, es celoso de su esposa, perdón. ¿Usted entregaría a su esposa que estuviera con cualquiera, en cualquier momento? No, ¿cierto? Dios tampoco. Dios es un Dios celoso. Él es digno de alabanza. Él es digno que nosotros nos humillemos, nos postremos. Él es digno de adoración. Y el pueblo de Israel estaba inclinando su corazón a otros dioses, a ídolos, dioses falsos. Israel traía recuerdos, hermano, de Egipto, de su pasado. Los pecados que podemos ver en nosotros son solo síntomas de un problema más profundo. Y aquí nos vamos a meter un poquito al corazón nuestro. Porque eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Era un problema mucho más profundo. Era un problema del corazón. Recuerden que ellos salieron de la esclavitud y lo primero que hicieron fue levantar un altar. Había un problema de idolatría en su corazón. Debajo de cada pecado externo existe un ídolo en el corazón. Un Dios falso que ha oscurecido al verdadero Dios en nuestros pensamientos y emociones. Ese es el problema que tenemos, que levantamos dioses en nuestro corazón para que nos gobiernen, para que nos salven, para que nos ayuden. La clave para la transformación por el Evangelio, dice, es aprender a arrepentirse del pecado detrás del pecado. La idolatría profundamente enraizada y la incredulidad que impulsa nuestros pecados más visibles. Ese es el problema, el pecado detrás del pecado. ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué no hay transformación? Los altares o los ídolos te conectan con el pasado o con tu pasado. Te recuerdan tu pasado. Y quizás ese sea el problema, que no has querido renunciar a tu pasado. No has reconocido que en Cristo somos nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron, ahora es todo hecho nuevo. Y ese era el problema de Israel. Era libre, pero esclavo.
Ay, Señor. Efesios 4, 22 al 24 dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que despojarnos, porque eso nos trae una vez más una manera de identificar los ídolos específicos de tu corazón es haciéndote la pregunta: ¿qué es lo que amo? ¿En qué confío? ¿O a qué temo? Hágase esa pregunta. ¿Qué es lo que amo? ¿Qué es lo que ama usted realmente? ¿En qué confía? ¿Dónde está su confianza? ¿Realmente está puesta en Dios? ¿En su pega? ¿En su chequera? ¿En su cuenta? ¿A qué le teme más? Si nosotros hacemos esas tres preguntas, nos podemos dar cuenta realmente quién está gobernando nuestro corazón. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Eso es lo que dice Oseas al pueblo de Israel. Va a alcanzar misericordia. Recuerden ustedes. Oseas usa estas dos figuras del matrimonio y el hijo. Están involucradas en esta declaración. Israel era un huérfano, al igual que nosotros. Antes de ser adoptado como la nación del pacto del Señor, al igual que nosotros, hemos sido adoptados por Dios como hijos suyos. Amén. Avancemos. La promesa de bendición. Dice, yo sanaré su rebelión. Y pongan atención a lo que dice acá. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como del vino del Líbano. Dios vio que Israel estaba inclinado a rebelarse contra él. Pero él prometió sanar la rebelión de Israel. Él lo prometió. Dios responde al pueblo de Israel con una promesa de salvación. Igual que a nosotros, hermano. Somos salvados. Y vamos a ser salvados también. Y fuimos salvados también. La promesa de salvación está sobre nuestras vidas. Amén. La promesa era curar las heridas producidas como resultado de su apostasía. Las heridas físicas. Los fracasos morales. Quizás cuántos porrazos te has dado o nos hemos dado nosotros. Y hemos fracasado quizás en cuántas cosas. Por no ser obedientes a Dios. Por no someternos a Dios. Por no obedecer a Dios. Igual que este pueblo que se había rebelado. Pero Él dice, yo sanaré su rebelión. Y Dios nos dice en esta mañana lo mismo. Él sanará tu rebelión. Pero recuerde lo que hay que hacer primero. Arrepentimiento. Volverse al Señor. Confesar. Amén. Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Efesios 2, verso 5 y verso 8 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque ahí le está diciendo: los amaré de pura gracia nomás, nada más. Ustedes son inmerecedores, pero es pura gracia. Así que dele gracias al Señor por su gracia, por su misericordia, porque podemos estar acá. Dios le dice una vez más al pueblo: yo seré a Israel como rocío. Esta es la tercera vez que Oseas utiliza la figura del rocío. En otros casos había hablado de la duración del rocío en la mañana. Ahora emplea esta palabra como una descripción del beso gentil del perdón de Jehová. Qué hermoso lo que está diciendo el profeta acá. Te perdono, pero con un beso gentil. Cuando ellos sentían el rocío de la mañana, ellos sabían que Dios le estaba perdonando. Yo no sé si tú has sentido el perdón de Dios, lo que se produce en el corazón. Hay un quebrantamiento, pero también hay paz, hay gozo en el corazón del hombre. Este pasaje nos muestra qué es lo que es restaurado cuando nos volvemos al Señor. El crecimiento es restaurado, porque dice que Él florecerá. La belleza es restaurada porque Él florecerá como lirio. La fuerza también es restaurada porque extenderá sus raíces como el Líbano. El valor es restaurado porque será su gloria como la del olivo. El deleite es restaurado porque lo perfumará como el Líbano. Y la abundancia también es restaurada porque serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor se extenderá como de vino del Líbano. ¿Se da cuenta? El contraste que hay entre el capítulo 13 y el 14. Cómo vemos la misericordia, la bondad, el amor de Dios. Porque Dios es un Dios de pacto y Dios cumple sus promesas. Amén. Gloria a Dios. Avancemos. Verso 8. Gracias. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Algunas versiones ponen estas palabras en la boca de Dios. Dice: oh Efraín, ¿qué tengo que ver yo con los ídolos? Yo soy quien respondo por ti. ¿Qué tengo que ver yo con ellos? Yo soy tu Dios. Ponga atención a eso. Dios le está diciendo en esta mañana: yo soy tu Dios. Yo respondo por ti. Póngale el nombre suyo ahí. Yo respondo por ti. Porque yo soy tu Dios. Porque yo te llamé. Porque yo te adopté. Yo te justifiqué. Dice, este verso sugiere que el día de la idolatría había pasado y Dios no tendrá nada que ver con los ídolos, porque Efraín se ha liberado de ellos. Yo seré a él como la haya verde, la fuente en la cual este pueblo hallará fruto. ¿Dónde encontramos fruto real nosotros? ¿No es en Dios? Ahí está el fruto. Si permanecemos en Él,
Ellos pensaron que podían encontrar frutos en los ídolos en algún momento. Juan 15:5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Escucharon eso? Santiago 1:22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está el fruto, en Dios, en su palabra, pero hay que permanecer en ella. Y último punto: Israel camina en sabiduría. Verso 9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Este epílogo nos reta a nosotros, hermanos. Nos reta a considerar los caminos del Señor. Porque dice ahí: ¿cómo son los caminos de Jehová? Rectos. Y los justos andarán por ella. Deuteronomio 30, 19 al 20 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Quién es sabio? ¿Cuántos dicen amén? Entonces el sabio lo que hace es ver este mensaje, escuchar este mensaje y tomar atención a lo que Dios nos está diciendo. Seguir en sus caminos. Amén. Porque los caminos de Jehová son rectos. Bendito el Señor. Y quiero terminar con esta escritura nomás. Esto sale en Proverbios 3. Yo sé que usted lo ha leído quizás muchas veces. Proverbios 3, verso 5 al verso 8, que dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oremos al Señor.